Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. Hoy vamos a ver las diagonales de un paralelogramo, ¿ok? Recordemos que las diagonales van de extremo a extremo y van a partir al paralelogramo, ¿verdad? O sea, van a unir los vértices de los ángulos. Esa es una diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a trabajar en un paralelogramo. Recordemos que si ABCD es un paralelogramo, entonces las diagonales se bisecan, es decir, no es que se vuelvan secas, ¿verdad? Sino que se bisecan, es decir, se interceptan en su punto medio. ¿A qué me refiero con esto? Que si vamos a tener un paralelogramo, ¿ok? Si vamos a tener un paralelogramo y nosotros queremos sacar las diagonales, entonces vamos a sacar la diagonal 1, ¿sí? Y vamos a sacar la diagonal 2. En el punto medio de ambas diagonales, aquí es donde se bisecan, o sea, donde se interceptan. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar y eso es lo que vamos a probar ahora. Que las diagonales de un paralelogramo se van a interceptar o se van a bisecar en su punto medio. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Veamos lo siguiente. Nos dicen, miren, dado el demostremos, nos dicen que el triángulo DEI y el triángulo BJE son congruentes si ABCD es un paralelogramo. ¿Ok? Entonces necesitamos dibujar un paralelogramo. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar el paralelogramo. ¿De acuerdo? Ya. Nos vamos para acá y dibujamos el paralelogramo. ¿Okay? Entonces, este va a ser el paralelogramo ABC, D. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar las diagonales. Entonces, esta es la diagonal. Y esta va a ser la otra diagonal. Donde se bisecan las diagonales le vamos a llamar el punto E. Ok. Pero entonces, vamos a sacar también los puntos I y J. ¿Ya? De una recta que va a pasar también por ahí. Y J. Entonces, los triángulos de los que nos hablan son estos. El triángulo CEI, ¿de acuerdo? O DEI, porque aquí es D, aquí va a estar D. DEI. Y nos dicen el triángulo BJE. Ese se lo voy a marcar en negro. ¿Ya? B, J, E. Entonces, estos dos triángulos, el que está de negro, ¿sí? Y el que está de azul, son los que nos dicen, miren, ¿son triángulos congruentes? Ah, ok, veamos, ¿ya? Entonces, vamos a plantear la hipótesis, ¿ok? La hipótesis es que ABCD es un rectángulo. ABCD es un rectángulo, okay, porque si es un paralelogramo es un rectángulo, y T y O son puntos medios. ¿Dónde está T? ¿Dónde está O? Ok. ¿Ya? Y entonces, la tesis es que el triángulo TATB es congruente con el triángulo, ok, con el triángulo DOC. Entonces, si son iguales, quiere decir que la diagonal, o sea, el segmento DE, tiene que ser igual al segmento EB. Eso tiene que ser así, ¿ok? El segmento
DE tiene que ser igual al segmento DB. ¿Por qué? Porque si las diagonales se van a interceptar en el punto medio, quiere decir que estos dos pedazos de recta son iguales. ¿Ya? Entonces es el criterio de lado a lado. Ahora, si son iguales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a probar que DEI es igual a el ángulo de JEB. Entonces, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. Entonces, el ángulo DEI es igual al ángulo BEJ. ¿Y serán iguales? Son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque son opuestos por el vértice. ¿Se recuerda de esos ángulos, verdad? Ángulos opuestos por el vértice. El punto E se convierte en el vértice y ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por lo tanto, tienen que ser iguales. Entonces, si son iguales, quiere decir que fíjese bien, por ala, o sea, ángulo, lado, ángulo. Ya probamos un lado, ya probamos un ángulo. ¿Cuál tendría que ser el otro ángulo que sea igual? Este de aquí. Este de aquí es igual a este de aquí, por ángulos alternos. Entonces, por ala, o sea, ángulo, lado, ángulo, se concluye que los triángulos son congruentes. Ahora, ¿cómo sé yo que estos dos ángulos son iguales? ¿Okay? Son iguales por el hecho de que si yo esta línea la veo como una bisectriz, me está partiendo en dos un mismo ángulo. Además, si prolongo las líneas para verlas paralelas, incluso si prolongo aquí y aquí y aquí y aquí, estos dos ángulos, el ángulo D y el ángulo B, son ángulos alternos internos. Por lo tanto, también son iguales. Algo complicadito, ¿verdad? Pero hay que razonarla bien, ¿ok? Bien, chicos, no se preocupe, copie la clase, copie las preguntas y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar las dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase.